Bienvenida a todos aquellos que están aquí en el santuario y esta mañana aquellos que nos están viendo por internet. Vamos a pedir a Dios que bendiga nuestro tiempo en la palabra. Siempre es necesario que el Espíritu Santo nos indique, ¿verdad?, lo que Dios está hablando a nuestros corazones a través de su palabra. Creemos que el Espíritu Santo es el guía, amén. Es el guía que nos lleva a toda la verdad. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Señor, venimos delante de ti, Padre, gracias por este Espíritu Santo, este don precioso de tu presencia que nos has dado. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo que Cristo dijo nos guiaría a toda la verdad. Esta mañana nos guíe, nos lleve, Señor, al propósito que tú tienes para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, que podemos venir a ti y poner todo sobre el altar, sabiendo que tú eres poderoso para guiarnos, para llevarnos hacia adelante. No tenemos temor del futuro porque sabemos que tú tienes el futuro en tus manos y que tú eres por nosotros y no contra nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada uno que esta mañana escucha de tu palabra. Bendícela a sus corazones. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, seguimos en nuestra serie, ¿verdad?, de El dinero habla. Y alguien dice, ¿por qué estamos hablando del dinero en la iglesia? Bueno, porque el dinero, la economía del creyente es algo que es tan importante para que nosotros agrademos a Dios. Muchas veces vivimos de tal manera que creemos que Dios se interesa por las otras áreas de nuestra vida, menos a esta área. A Él no le importa. Y es algo que es realmente una falacia, es algo que no es verdad. Dios se interesa en nuestra economía. De hecho, Jesús habló mucho acerca del dinero y las posesiones en la Biblia. Así que seguimos con este estudio porque sabemos que somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y creámoslo o no, o querramos o no, vamos a tener un día que dar cuenta a Dios por lo que hemos hecho con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Así que esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia a Isaías, el capítulo 55. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca del tema de ganancias. Dijimos que, como John Wesley dijo, gana todo lo que puedes, pero no pagues más de lo que vale. No gana todo lo que puedas, pero no a expensas de tu propia salud, de tu propia vida o tu familia. No gana todo lo que puedas, pero no a expensas de tu vecino tampoco, porque Dios nos llamó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que en medio de esos principios, nosotros ganamos la vida y vimos que Dios quiere que ganemos la vida en labor, en empresa, ¿verdad?, honorable. No nos llama y la Biblia nos advierte acerca de ir en pos del dinero, buscando el dinero, porque nos lleva hacia una esclavitud. A las semanas pasadas hablamos acerca de eso. Hablamos también la semana pasada acerca del ahorro. Y dijimos que ahorrar es bíblico, pero la acumulación, simplemente por acumular cosas, dinero, posesiones, no es agradable a Dios. El dinero nos dice, ¿verdad?, acumúlame, porque vas a necesitar más, porque te puede dar quizá alguna fama, algún nombre, o puedes apantallar inclusive. Gente usa el dinero para eso. Pero el dinero nos habla, el dinero de Dios nos dice que debemos de cuidar aquello que Dios nos ha dado. Debemos proteger, ¿verdad?, aún lo que podemos ahorrar. Así que además de ganar y ahorrar, el dinero también se puede gastar, sabemos eso. Hemos llegado, ¿verdad?, a nuestra serie esta que, como digo una vez, el dinero habla, porque el dinero, le hemos llamado eso porque el dinero tiene una voz y siempre nos está llamando de una forma u otra. Como digo, para ganarnos el dinero, el mundo siempre nos está hablando acerca de, mira, aquí hay más, sígueme. Pero Dios nos dice, gáname y gáname honradamente. El mundo nos dice, acumúlame, pero Dios dice, ahórrame con propósito. Así que ayer nosotros tuvimos un taller financiero, algunos de ustedes pudieron asistir a ello, y encontramos que Jesús dijo que no podemos servir a Dios y al dinero, porque el dinero busca siervos. Diga conmigo, el dinero busca siervos. El dinero busca siervos. Jesús dijo, no puedes servir a Dios y al dinero, porque vas a aborrecer uno y vas a amar al otro. Entonces, no, como ya he dicho, no es que no podamos tener dinero y tener a Dios. Claro,
porque Dios nos da nuestra economía, pero no podemos servir a Dios y servir al dinero. No podemos servir al dinero y servir a Dios. Así que el dinero siempre, Jesús nos dice, nos está llamando para que lo sirvamos. Pero el dinero busca siervos y nosotros no queremos ser esclavos ni siervos de aquello que nos va a prohibir realmente que podamos recibir la bendición de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del gasto de nuestro dinero. El dinero en sí mismo no es malo. Hay gente que dice, la Biblia dice que, ¿verdad?, el amor o el dinero es la raíz de toda maldad, pero la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Entonces, uno no tiene que tener dinero para cometer ese pecado. Simplemente amar el dinero, buscar el dinero de una manera u otra, ¿verdad?, usando cualquier táctica para conseguirlo, y se convierte en un esclavo del dinero. El dinero es amoral, no tiene moralidad. La moralidad del dinero solo se manifiesta por la persona que lo tiene. Porque una persona puede ser inmoral y usar el dinero en maneras inmorales, o puede ser usar el dinero en maneras morales. Así que el dinero no tiene moralidad, es solamente una herramienta, diga herramienta. Así que el dinero del mundo, como digo, siempre nos está hablando. Y en este caso, hablando de los gastos que nosotros podemos hacer con el dinero, a veces el mundo nos llama a desperdiciar, a gastar, ¿verdad?, en una manera despilfarrada o extravagante inclusive. Y el dinero de Dios nos habla también y nos dice, gástame, pero en maneras prudentes, en maneras sabias, que encontramos el consejo de Dios en la palabra de Dios. Ahora, yo a menudo me pregunto que si es posible que las debilidades, las dificultades más bien que nosotros tenemos como creyentes, inclusive a veces algunas iglesias también, que esas debilidades y dificultades financieras puedan ser señales que estamos viviendo, ¿verdad?, por encima de nuestras posibilidades. O quizás sea también señales de que estamos malgastando o desperdiciando lo que Dios nos ha dado. Muchas veces los problemas financieros vienen a causa de una u otra manera que hemos malgastado o despilfarrado el dinero que Dios nos ha dado. Así que, ¿cómo sería? Y hago esa pregunta porque me puse a pensar de esto. ¿Cómo sería si el dinero se usara como una herramienta en lugar de un desperdicio? Y todos sabemos que yo veo hacia atrás en mi vida y veo cuántos años Dios me ha dado de vida y cuánto dinero ha pasado por mis manos y cuánto dinero he desperdiciado. Yo no sé tú, pero me pongo a pensar cuánto dinero, ¿verdad? Por no tener quizá conocimiento, quizá por ser joven o quizá por ser idealista, cometemos imprudencias, gastamos algo que Dios nos ha dado en maneras que no conviene, que no fueron sabias. Así que, pero ¿qué pasaría si nosotros como cristianos viviéramos dentro de nuestras posibilidades económicas y evitaríamos las deudas? ¿Cómo se vería nuestra vida? Y puse a pensar, digo, bueno, primero tuviésemos menos estrés, ¿verdad?, de nuestra vida. Menos competencia con otros. No tendríamos que, pues este hermano tiene y mira qué bonito carro tiene, yo quiero uno como ese. Y quizá el orgullo de la vida nos lleva a desperdiciar lo que Dios nos ha dado porque nos metemos en competencia en comparación con otras personas. Quizá podríamos vivir un poquito más simples, más sencillos. Y entre más simples y sencillos vivamos, ¿sabe qué también ocurre? Hay menos costos. Por ejemplo, entre más cosas tenemos, más seguro tenemos que comprar, hermano, para protegerlo, ¿verdad? Más mantenimiento les tenemos que dar a las cosas. Entonces, a veces nosotros mismos nos creamos muchos de las dificultades económicas porque queremos vivir sobre las posibilidades económicas que Dios nos ha dado. Yo quisiera que esta mañana, al empezar, le pidiéramos a Dios que nos ayude en esta área de nuestra vida. Y todos necesitamos esa sabiduría de Dios. Amén.
Así que vamos a pedirle al Señor esta mañana, Dios, esta mañana, Señor, venimos delante de ti. Queremos honrarte, Padre, en todo lo que soy, todo lo que hacemos, todo lo que tú nos has dado. Queremos, Señor, en todo lo que tú has puesto en nuestras manos, glorificarte. Y te pedimos que nos ayudes para gastar nuestro dinero que tú nos has encomendado, poder administrarlo de una manera, Señor, que te honre a ti. Ayúdanos a tomar decisiones sabias. Señor, yo te confieso que a veces he gastado y mal gastado. He comprado cosas quizás que no debiera haberlo hecho y te pido perdón, Señor. Te pido que me ayudes, Padre, cuando sea débil. Ayúdame a practicar el autocontrol, Señor. Ayúdame para no desperdiciar tu dinero, porque tú eres el dueño de todas las cosas. Para que lo pueda, Señor, usar y gastar intencionalmente conforme a tu voluntad. Para hacer, Señor, y avanzar tu reino y compartir tu amor con aquellos que aún no te conocen. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria y la honra esta mañana, Padre. Amén. Amén. Aleluya. ¿Y cuántos saben que si le pedimos a Dios sinceramente esa petición, Dios está presto para contestarla? Dios quiere que nosotros seamos sabios en lo que Él nos ha dado, porque Él tiene un plan para nosotros. Así que hablando de el tema de gastar, ¿cómo gastamos nuestro dinero? La palabra desperdiciar que usé hace unos momentitos, no es una palabra que nosotros vemos, ¿verdad?, normalmente usada en la mercadotecnia del mundo. Cuando vemos los anuncios que el mundo nos da, y quiero que vean aquí en la pantalla, nunca vemos estas palabras nosotros cuando vamos en búsqueda de un producto u otro. Ponla por favor. Ven, dice, a malgastar tu dinero aquí. ¿Cuántos han visto un anuncio así? Venga aquí y malgaste su dinero. ¿Verdad que no? No. La mercadotecnia del día no usa eso. Pero muchas veces lo que compramos a veces lo malgastamos porque hacemos lo que nos está diciendo el anuncio o qué sé yo. Nunca vemos estas palabras también en la venta de algún producto o alguna oportunidad. Se ofrece una gran oportunidad para desperdiciar su dinero. Gran oportunidad. Y quizá lo pone en gran letra. ¿Verdad que no? Yo nunca he visto un anuncio. Venga aquí, hay una oportunidad de desperdiciar su dinero. No. ¿Por qué? Porque el desperdicio, ¿verdad?, no es algo que el mundo te va a decir que lo estás haciendo. Te lo va a pintar muy bonito. Ese tipo de lenguaje no vendería ningún producto, pero como ocurre con la mayoría de las cosas que compramos, eso suele suceder, ¿verdad? Malgastamos, desperdiciamos a veces porque no, inclusive a veces ni hemos orado a Dios si debemos de tomar el paso que hemos tomado en gastar el dinero que Dios nos ha confiado. Entonces la pregunta es ¿por qué desperdiciamos muchas veces el dinero que Dios nos ha encomendado, que ha puesto en nuestras manos? En Isaías 55, en el verso 1 y 2, vamos a empezar el versículo 2, 55, 2. Dice, ¿por qué gastáis el dinero, dice el profeta, en lo que no es pan? Y su salario, ¿por qué gastas tu salario? Dice, en lo que no satisface. Escúchame bien, y comerán lo que es bueno, dice el Señor, y se deleitarán con manjares deliciosos. Ahora, ¿cuánto nos gusta lo bueno? ¿Cuánto nos gusta, verdad, deleitar con las cosas deliciosas? Claro, así Dios nos dio esa habilidad de gozar, de experimentar las cosas buenas. Pero el profeta dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es realmente bueno, en lo que el pan? Aquí hace el ejemplo, usa el ejemplo del pan. ¿Por qué usamos y gastamos el salario en lo que no nos va a satisfacer? Y por eso cómo gastamos nuestro dinero es importante. Y el Señor nos dice, escúchenme. Y quiero que notes en su Biblia y quizás subráyelo, ¿verdad? Escúchenme bien, dice el Señor. ¿Y qué pasa? El resultado es, comerán lo que es bueno.
O sea, si me escuchas a mí, si escuchas lo que yo te enseño en mi palabra, Dios dice, vas a cosechar, vas a participar de algo bueno. Y dice, si se deleitan, ¿dónde dice? Y si, escúcheme bien, y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares que deliciosos. Y luego dice, presten atención y vengan a mí, dice el verso 4, y escúchenme y vivirán. No te preste atención, vengan a mí. El Señor nos está llamando a que vengamos a Él. ¿Cómo? En el gasto de nuestro dinero. ¿Por qué gastas aquello en lo que no vale? Ven a mí, presta atención, escúchame. ¿Y qué pasa? Y tendrás vida, vivirás. Habrá algo que te va a satisfacer. Y haré con ustedes un pacto eterno, dice el Señor. Entonces, Señor, como Dios, como Padre, cuida de nosotros, cuida de nuestra economía. Nos está diciendo, y sabe que nosotros cuando tenemos hijos, a veces nuestros hijos empiezan a ganar dinero. ¿Qué hacemos? Queremos darle consejo. ¿Sí o no? O nomás lo dejamos que gasten y desperdicien. No, queremos guiarlos porque es nuestro deber como padres. Queremos decirle, esto no te conviene. A este momento no te conviene. ¿Por qué? Porque ellos no han vivido lo suficiente para ver más allá que solamente lo que sus ojos ven aquí. Entonces nosotros como padres les enseñamos, bueno, nuestro Padre Celestial nos está haciendo lo mismo. Préstame atención, escúchame, ven a mí. ¿Para qué? Para que puedas aprender de mí y vivirás. Y yo te guardaré en ese pacto que he hecho, dice el Señor. Ahora Dios entonces nos invita, ¿verdad? Dios tiene una invitación diferente para nosotros de cómo se trata o cómo debemos usar o tratar o gastar el dinero que Él nos ha dado. Y la respuesta de Dios es que lo hagamos sabiamente, que lo hagamos con el consejo divino de Dios. Ahora, la clave sabia del gasto de dinero es no excedernos, es no desperdiciarlo, sino gastarlo. No hay nada mal con gastar el dinero que hemos ganado, pero con sabiduría y con discreción. Y ese no es un hábito, hermanos, que nosotros recibimos de la cultura donde vivimos, que es impulsada siempre por el consumo. Siempre nos está llamando a comprar más cosas porque nos va a hacer más feliz. Comprar cosas porque nos va a dar más seguridad. Nos está hablando de esa manera. Ahora, nosotros podemos ver aquí en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, vaya conmigo ahí, el versículo 25. Las preocupaciones financieras son algo que todos los cristianos lidiamos con ellas. Y los cristianos de los siglos pasados también han lidiado con ellas. Y podemos ver este desarrollo a través de las palabras de Jesús. En Mateo 6, verso 25, dice el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Y cuántos de nosotros nos preocupamos y nos afanamos por nuestra vida? Y en nuestro Maestro Jesús nos dice, no se preocupen. Diga, pero ¿por qué no me debo de preocupar? Dice, no te preocupes por qué vas a comer, ni por tu cuerpo, cómo vestirás. Dice, no tiene la vida más valor que la comida. O sea, no te concentres en aquello que tiene valor, pero tiene menos valor que otras cosas. La vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa o el vestido. Verso 26 dice, fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Verso 27, adelante por favor. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Cuántos por preocuparnos podemos alargar nuestra vida? El Señor dice, nadie. Verso 28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, dice el Señor. No trabajan ni hilan. Verso 29, por favor, sigue adelante. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, el rey, que Dios le dio riquezas como quizá a ningún otro,
en todo su esplendor. Dice, ni Salomón se vestía como una de ellas. Dios las viste. Verso 30, por favor. Y así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno. Dios, ¿sabe usted? Nunca se ha puesto a pensar, a detener a ver. Jesús primero dijo, mira las aves, mira los pajaritos primero. Aprende la lección que ellos te tienen que enseñar. Ellos no hacen ninguna de las cosas que nosotros hemos sido llamados a hacer, y sin embargo Dios a ellos los alimenta. ¿No vales tú más que ellos? Ahora mira las flores del campo, mira los lirios. Ni Salomón fue vestido tan hermoso como ella. No sé como ustedes cuando ven las plantas, ¿verdad? Diferentes colores, como se ven tan hermosos, ¿verdad? En el sol. Y vemos y nos maravillamos cómo los colores son tan ricos, ¿verdad? En las plantas. Y decimos, ¿y cómo es que una planta puede dar tanto color así? Porque Dios las crió de esa manera. Así que el Señor dice, cuando vemos eso, que no hilan, ¿verdad? Ellos no hacen ningún trabajo, simplemente dejan que Dios haga aquello. Dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué vestiremos? Verso 32. Dice, los paganos andan tras esas cosas. Los paganos son aquellos que persiguen, porque el mundo los llama, sígueme. Esto es importante, tienes que tener más de esto, tienes que tener más del otro. Y los que no conocen a Dios, los paganos, ¿qué hacen? Ellos persiguen, ellos van detrás, en pos de las cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Verso 34, más bien, buscad ¿qué? ¿Buscad qué? Primeramente el reino de Dios. Y esa palabra no debemos de perderla. No, y cuando ya hayamos hecho todo lo nuestro y luego vamos a buscar al reino de Dios y las cosas de Dios. No, primero, en primer lugar, la prioridad del reino de Dios, la prioridad en la vida del creyente es el Señor, el reino de Dios, el reinado de Dios sobre nuestra vida. Me gusta a mí leerlo de esa manera. Busca que Dios sea el rey de tu vida. Eso es lo que está diciendo. Busca primero el reinado de Dios sobre tus vidas. Y todas estas cosas serán añadidas. Y Jesús dijo, por lo tanto, no se angustien por el mañana. ¿Qué vendrá mañana? ¿Quién sabe? Nadie. Dios no nos ha abierto esa puerta para nosotros. Quizá podemos hacer un estimado de lo que quizá pensamos que va a suceder, pero no tenemos seguridad del día de mañana. El Señor dice, no te angusties por mañana, el cual tendrá sus propios afanes. ¿Tienes afanes hoy? ¿Tuviste afanes ayer? Sí. ¿Vas a tener mañana? Sí, vas a ser tentado de tener, porque cada día, ¿qué dice? Tiene sus propios problemas. Así que no te preocupes por los problemas de mañana, todavía ni llegan, no te preocupes por ellos. ¿Verdad? Hoy en este día, busca primero, dice, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, lo que los paganos buscan, dijo el Señor, serán añadidas. Quizá hoy en día, algunos sentimos esa preocupación. Quizá de algunos, para ellos es muy real, de no tener suficiente comida para comer, de no tener ropa para vestir, un refugio donde vivir. Para otros, quizá están luchando con las presiones de la cultura, las presiones que la cultura agrega a nuestras vidas, porque tenemos ropa adecuada, porque tenemos alimento saludable y sofisticado y quizá dinero para comprar lo que otros no tienen, o estar, ¿verdad?, al día con la gente que nos rodea. Algunos han tomado decisiones para tratar de mantenerse al día con la cultura, pero ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Qué clase de carro nos dice la cultura debemos manejar? ¿Dónde debemos de vivir? Todas estas son presiones a veces que vienen en nuestra vida. Pero financieramente nos damos cuenta que la cultura que nos ha llamado y nos ha impulsado a desperdiciar mucho de lo que Dios nos ha dado, y ya llegamos a un punto, quizá algunos, donde ya no podemos más. Ya no podemos hacerlo.
porque la deuda crece. Las cosas, nos hemos dado cuenta, no son lo que nos traen felicidad. Más importantes, no nos hacen más seguros. Sin embargo, parece que todavía a veces queremos más, aunque Dios nos ha hecho entender que eso no es el camino a experimentar el gozo y la vida que Él nos ha dado. Ahora hemos analizado algunos de los mitos que la cultura en la cual vivimos, ¿verdad? La cultura impulsada por el consumo nos da y nos alimenta. Ahora yo quiero que exploremos algunas formas en que nosotros, como los seguidores de Cristo, podemos seguir a Jesús, aún en medio de esta cultura que nos impulsa continuamente al consumo y al malgastar lo que Dios nos ha dado. Y al considerar cómo gastamos nuestro dinero, ¿qué principios podemos nosotros o debemos nosotros como seguidores de Jesús, en medio de una cultura de consumo, qué principios debemos de seguir? Quiero compartir antes de terminar esta mañana 4 de ellos. Primero, debemos de resistir comparar lo que tenemos actualmente con los demás. Y es fácil hacerlo. Y es fácil inclusive a veces los cristianos quejarnos con Dios porque no tengo lo que el hermano tiene. Y mira cómo Dios bendijo a la hermana y ¿por qué a mí no? Y si no nos cuidamos, eso nos puede echar, ¿verdad?, de cabeza delante de Dios en nuestra fe. Así que primero debemos de resistir compararnos lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos, con lo que otros tienen. ¿Sabe por qué? Porque justamente cuando nosotros empezamos a sentirnos como que, bueno, ya hemos llegado a un punto donde aún nos sentimos cómodos, tenemos esto y lo otro, y luego en un momento vemos y nuestro vecino, nuestro pariente, nuestro hermano tiene algo más nuevo que nosotros. Tenemos lo mismo, pero el de él es más nuevo. Tengo un buen carro, pero mira cómo el hermano se compró un carro nuevo. Tiene uno mejor que yo. Tengo un iPhone, ¿verdad? 10, pero mi hermano tiene, ¿cuál es el que está ahorita? Ya ni sé, el 14 o 12. Pero él tiene el 12 con 3 cámaras y esto. Entonces empiezo a comparar, ay, el mío ya no, y hago como que se me cae varias veces, a ver si acaso se quiebra para poder comprar el más, ¿verdad? Nuevo. No. ¿Sabe? Cuando nos entre esa inquietud de querer comparar lo que tenemos con lo que otro tiene y vemos que no tenemos lo que ellos tienen. Hay una cosa que yo he encontrado que rápido puede solucionar esa actitud. Es ir en un viaje misionero a un país de tercer mundo, hermano Roberto. No hay nada como ir y quizá un día de esto vamos a ir a un lugar, vamos a tener un viaje misionero, vamos a invitar a todos los que quieran ir. Y cuando usted va al tercer mundo y usted ve a la gente cristiana que ama a Dios con tanto amor y pasión, y yo viendo edificado una iglesia en México, me doy cuenta que la gente venía kilómetros, ¿verdad? Pagaban taxi para venir a la iglesia, pagaban, ¿verdad? Se venían en autobús, se venían temprano, llegaban temprano a la iglesia porque venían con una expectativa de que Dios iba a estar ahí y los iba a ministrar. Y digo, y nosotros aquí tenemos coche, tenemos 2. Y no podemos ni llegar ni a tiempo y a veces ni hasta venimos porque está lloviendo. Tenemos coche. Está lloviendo, está un poquito nublado, así que yo creo que mejor me quedo en casa, ¿verdad? Pero cuando usted va al tercer mundo y ve la gente, mucha de la gente cristiana que sirve al Señor, como digo, con tanto deseo, sin tener muchas de las cosas de la riqueza que nosotros tenemos, regresamos de eso. Muchas veces hemos ido y regresamos y decimos, chihuahua, tanto que nosotros tenemos que a veces hasta volvemos disgustados con todas las posesiones que tenemos porque hemos visto a alguien que tiene mucho menos que nosotros y tiene tanta pasión para las cosas de Dios.
Y nosotros con toda la riqueza que Dios nos ha dado, con todo el dinero, posesiones, a veces no podemos ni levantarnos para ir a congregarnos en el templo del Señor. Así que las comparaciones que nosotros hacemos con nuestro vecino, aquí en nuestra cultura, ¿verdad? A menudo generan descontento. Ay, el hermano tiene algo, mira, me gustaría tener eso como eso. Yo el que tengo está bueno, pero no es tan avanzado como es. Pero si usted va a comparar, si quiere comparar con alguien, compare con alguien que vive en el tercer o cuarto mundo. Y se va a dar usted cuenta inmediatamente, chiva, tengo poquito, hermano, pero lo que tengo es mucho más de lo que vi que ellos tienen. Y a veces nos da y nos debe de dar vergüenza, porque lo que Dios nos ha dado a veces nos ha hecho, ¿cuál es la palabra que busco? Apáticos en las cosas de Dios. Y eso debe cambiar. Segundo principio que quiero que veamos en el gasto de dinero es que debemos de regocijarnos en lo que tenemos. Note que dije regocijarnos en lo que tenemos. No nada más, ay, pues eso es lo que tengo. No, ¿por qué? Porque Dios quiere que seamos agradecidos por lo que tenemos. ¿Cuánto merece usted? ¿Cuánto merezco yo de la mano de Dios? Nada. Porque lo único que merecíamos nosotros era el juicio. Y Dios, en su misericordia, nos quitó ese juicio. Entonces, ¿cuánto merezco que Dios me dé? Y la respuesta es nada. Por eso todo lo que Dios me da, tengo yo que estar agradecido, porque no merezco ni eso. Y digo, y si alguien le dio, si Dios le dio a alguien más y lo bendijo en gran manera, ¿lo merecía él? No, tampoco. Es simplemente porque a Dios le plujo hacerlo. Simplemente porque Dios es soberano y Él da por su gracia a lo que en Mateo capítulo 20 habla de eso. ¿No puedo hacer yo lo que yo quiero con lo que es mío? Claro que sí. Dios puede darte a ti más que a mí si a Él le place. Dios puede darme a mí más que a otros si a Él le place. Pero nunca debo yo llegar al punto donde digo, mira todo lo que tengo y es por mi mano. Porque hay gente en la Biblia que dijo eso en una ocasión, todo esto yo he edificado con mi mano, y se murieron con gusanos, ahí cayeron muertos. No, Dios es el dueño de todo. Y lo que Dios me ha dado, yo tengo que ser agradecido por ello. Y también la Biblia nos dice que contentos, el contentamiento. El contentamiento no es un rasgo natural del ser humano. El contentamiento es algo que aprendemos, hermano. Diga, aprendemos. Tenemos que aprenderlo. Y Pablo nos anima en la Escritura a inscribirnos en la escuela del contentamiento. En Filipenses capítulo 4. ¿Por qué? Porque Pablo se graduó de esta universidad, de esta escuela del contentamiento. Dice en Filipenses 4:11, en la Nueva Traducción Viviente, dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, ¿eh qué? He aprendido a estar contento con lo que tengo. Y ya les dije en otra ocasión que si usted no está contento al momento con lo que tiene, teniendo más, tampoco lo hará contento. Porque el contentamiento no viene por las cosas. Y Pablo dijo, yo he aprendido, ya aprendí esto. ¿Cómo lo aprendiste, Pablo? ¿Por un libro? No, por una vida vivida en Dios. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada, dice Pablo. ¿Tú sabes vivir con casi nada? ¿Contento? Porque es diferente, ¿no? Sí sé cómo vivir, pero no me gusta. Claro, a nadie nos gusta, pero estás contento porque sabes que lo que Dios te ha dado, te lo ha dado por gracia. Sé vivir con casi nada, dijo Pablo, y con todo lo necesario. Sé vivir cuando tengo todo y sé vivir cuando no tengo nada. He aprendido, aquí está el secreto. ¿Cuál es el secreto de vivir en cualquier situación? Sí, dice, y note lo que dice, sea con el estómago lleno o vacío. Pablo dijo,
que había pasado tiempos de hambre. Tiempos en el mar, dijo, tiempos en peligro, tiempos en hambre. ¿Tú sabes pasar tiempos de hambre? Agradecido a Dios y contento porque te salvó. ¿O crees que mereces más? Dice, pastor, pero yo he trabajado duro por lo que tengo. Sí, pero ¿quién te da la vida? Sin Dios no tuvieras ni la fuerza para trabajar. Así que todo viene de la fuente que es Dios. Y como creyentes nosotros tenemos que entender esto, tenemos que abrazar esa verdad. Dios es la fuente de mi provisión. Y todo lo que Dios me ha dado lo agradezco. He aprendido el secreto de vivir con el estómago lleno o el estómago vacío. Con mucho. ¿Cuántos sabemos vivir contentos con mucho? ¿Verdad que no es difícil? No, tengo más, estoy contento. Ay, pero ¿sabes que ahora no tengo? ¿Y qué hago? ¿Me enojo? No, estoy contento. Dios sabe. Dios sabe por qué estoy pasando por eso. Dios sabe por qué estoy así. Confío en Él. Él es la provisión de mi vida. Pablo dijo, he aprendido a vivir con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. ¿Quién es el que me da fuerza? Cristo. Todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. ¿De dónde tú sacas las fuerzas para vivir? ¿Con mucho o con poco? Y alguien dice, bueno, cuando no tengo o tengo poco, necesito la fuerza del Señor. Sí, pero cuando tienes mucho también necesitas la fuerza del Señor. Porque cuando tienes mucho, tienes la tendencia de irte al pozo. ¿Sí o no? Sí. Porque hay dificultad cuando no tienes dinero y hay dificultad cuando tienes más de lo que necesitas. La tendencia, el peligro está en los dos lados. En uno, de quejarte siempre a Dios, y en el otro, de destruirte. Por eso Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida y el que nos da la fuerza para vivir por medio de todo. Puede decir amén. Ahora, Pablo creía en la provisión de un Dios que cuidaba de él. Pablo creía en el poder de Dios para poder hacerlo. Por medio de Cristo tengo la fuerza para hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para guardarme. Pablo creía en la provisión y la providencia de Dios. Dios sabe por qué y cuándo y cómo necesito lo que Él me va a dar. En los versículos, el versículo 30 de Mateo 6, donde acabamos de leer, nos llaman a no preocuparnos por el día de mañana, en Mateo 6:30, sino regocijarnos en la comida, en la ropa que tenemos hoy. Porque Dios cuida de nosotros, Jesús dijo íntimamente, dice el versículo 30, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, mañana se queman. Dice, tengan por seguro. Deben subrayarlo en su Biblia. Ten por seguro que cuidará de ustedes, de ti. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y Jesús reta nuestra fe. Y reta nuestra fe en medio de la necesidad cotidiana de nuestra vida. ¿Qué vamos a comer? Dios proveerá. ¿Qué vamos a vestir? Dios proveerá. Me acuerdo que creciendo nosotros, ¿verdad? Nuestros padres, cuando éramos niños, empezaron como empresarios, negocios, y no teníamos mucho en ese tiempo. Y ahora veo atrás y creo que porque mis padres empezaron a ahorrar y a invertir, y nosotros teníamos ropa adecuada, pero no era lo mejor, no era lo que a veces íbamos a la escuela y veíamos a nuestros compañeros y decíamos, qué bonitas camisas, ¿por qué mi mamá no me compra camisas como esas? Y quizá como niños nos quejábamos, pero ellos sabían que estaban preparando y que lo que Dios había provisto era suficiente. Yo doy gracias a Dios por padres que nos enseñaron el valor de seguir a Dios en vez de las cosas. Y doy gracias a Dios porque nos criamos en esa fe. Jesús nos dice que Dios que cuida
tan maravillosamente a las flores que hoy están aquí y mañana se echan al fuego, Él también por seguro cuidará de nosotros. Él cuidará de nosotros. Ahora, quiero que no se le pase esto, porque es una promesa de Dios lo que Jesús está diciendo. Dios cuidará de ustedes. Tengan fe. La promesa de Dios o las promesas de Dios que encontramos en la Escritura son el medio por el cual Dios provee a nosotros. O sea que las promesas de Dios son la provisión. Es el lugar a donde debemos de ir para que nosotros podamos recibir a través, dice Pedro, de estas grandes y preciosas promesas, nosotros participamos de la naturaleza divina. O sea que cuando Dios habla y da promesas, no son nada más palabras vacías. Son promesas que nosotros tenemos que echar mano a ellas en nuestro corazón y creerlas. Porque es en la fe, en el creer, que Dios provee cuando nosotros le creemos. Puede decir amén. Ahora, la promesa también, aparte de ser provisión, también nos pone a prueba. La Biblia dice de José, ¿se acuerdan usted? José en el Antiguo Testamento, sus hermanos lo vendieron, fue un esclavo. Dios lo llevó a través de un camino bien difícil. Dios le había dado una palabra, un sueño al principio como un joven. Y a través de su vida, Dios lo envía a través de mucho sufrimiento, cárceles, malentendimientos, acusaciones, todo el tipo que uno pueda pasar en la vida. Y dice la Biblia que cuando él estaba en la cárcel, la palabra de Dios vino a él y lo probó. O sea que él se recordó la promesa, la palabra que él había recibido en esa visión y se acordaba. Y quizá como nosotros también que vemos la Escritura, vemos las promesas y luego vemos nuestra situación y decimos, ¿y dónde está? Y por eso digo que la promesa de Dios no solamente es provisión cuando la creemos, sino también nos pone a prueba. ¿Cuántos de nosotros leemos las promesas de Dios, como la anterior que acabamos de leer de Jesús? Él cuida de ustedes también. Y nuestro primer instinto al ver nuestras circunstancias es ser exigentes con Dios. ¿Pero cuándo? Sí, tú cuidas de mí, lo creo, y tú vas a proveer, pero ¿cuándo? Y si no nos cuidamos, como digo, porque es una prueba, la promesa de Dios está ahí. Dios dijo, ¿por qué te preocupas por mañana? Yo voy a cuidar de ti. Sí, pero no veo, José puede decir, estoy en la cárcel. ¿Cuándo? Y luego empieza a subir un espíritu arrogante en nosotros, como que Dios, ¿verdad? Tenemos que reclamarle para que Él pueda reaccionar. Y en eso nosotros nos convertimos en personas no esperando, confiando en la promesa de Dios como la provisión que vendrá, sino ahora le exigimos a Dios. Él tiene que hacerlo ahorita porque lo queremos ya. Y en hacer eso no nos damos cuenta que lo que Dios nos da es por gracia. Si es por gracia, no podemos nosotros exigirle a Dios. Es como ir delante del juez, habiendo hecho todo lo malo, violado toda ley, y el juez está ahí y dice, has violado la ley, eres un ingrato. Y luego decirle, sí, pero también aquí el juez puede ser misericordioso. ¿Y va a ser usted misericordioso conmigo o no? ¿Me va a mostrar misericordia o no? ¿Qué va a decir el juez? A la cárcel. ¿Por qué? Porque ve un espíritu, ¿qué? Arrogante, demandante. ¿Y cuántos de nosotros a veces, sin pensar, hacemos eso con Dios? Sí, tú dices aquí que cuidarás de mí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer? O sea que no estamos creyendo la promesa, aunque decimos, pues no la estamos creyendo, estamos demandando. Y las promesas de Dios, aunque son dadas a nosotros para bendecirnos, son promesas de gracia. Algo que nosotros no podemos demandar. Porque Dios lo da, porque Él es bueno, no porque nosotros hayamos sido buenos o lo merezcamos. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso? Tenemos un espíritu exigente con Dios.
Yo me acuerdo, como les dije en mi testimonio, cuando me enfermé de COVID, por 2 meses estuve, pasé, ¿verdad?, el COVID por una semana, pero me quedaron unos efectos después por 2 meses. Y en ese tiempo, orando a Dios, le digo, Señor, tú puedes sanarme en este momento, al momento, puedes hacer un milagro aquí donde estoy. Puedes hacerlo. Yo creo que tú tienes el poder para hacerlo. ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder para hacer eso? Sí, Dios tiene el poder. Y me acuerdo que el Señor, en mi corazón, oí la voz del Señor diciendo, ¿y si no lo hago ahorita qué? Y me cayó esa palabra y empecé a analizarlo. ¿Qué si no? Podía haber dialogado a Dios y decir, bueno, Señor, pero yo te sirvo. Soy siervo tuyo. Ministro la palabra de Dios a tu pueblo. Mira todo lo que hago por ti. Y quizás Dios me hubiera dicho, ¿sí? ¿Tú haces eso? Mira, nada más, no sabía. Y me acuerdo que en ese instante el Señor me dijo, ¿y si no lo hago al momento, qué haces? Y tuve que humillarme delante de Dios. Y si no es este momento, yo espero en tu promesa. Y fue un cambio que Dios empezó a hacer en mi vida. Y digo empezó porque todavía está obrando en mí. Y Dios me habló esa palabra. Eres un hombre impaciente. Y yo quiero obrar en tu corazón. El fruto del Espíritu es paciencia. Y Dios quiere, yo quiero obrar eso en ti. Y me quebrantó el Señor. Y tuve que decirle, Señor, el tiempo que sea necesario, tú sabes. Pero yo abrazo tu promesa, que tú eres mi proveedor y mi sanador. Y lo creo. El tiempo lo dejo en tus manos, tú sabes. Y con el tiempo Dios me enseñó a depender de Él, aún en ese tiempo, aún pasando, como Pablo dice, estando lleno o teniendo el estómago vacío. Estando en salud o estando enfermo, yo confío en ti, yo sé que tú eres mi proveedor. Y en 2 meses después de haber pasado, Dios me levantó y me restauró. Y doy gracias a Dios. Porque más que la sanidad de mi cuerpo, fue lo que Dios reveló a mi corazón. Y eso es lo más importante. Este cuerpo al final va a terminar en muerte. Pero mi espíritu, el verdadero yo de interior que vive en este cuerpo, estará en la presencia del Señor. Y qué importante es nosotros no impacientarnos cuando estamos creyendo las promesas de Dios. Mire, Hebreos 6:16 dice, que no nos hagamos perezosos, dice Hebreos 6:12, sino imitadores. ¿Que seamos qué? Imitadores. ¿De quién? De aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué? La fe, creer la promesa de Dios, pero la paciencia también, heredan ¿la qué? Las promesas de Dios. ¿Cómo se heredan las promesas de Dios? Con fe, sí, y paciencia. Y a veces hay que creer esa promesa aun cuando no vemos nada. Cuando José vino la palabra, dice la Biblia, y lo probó, estaba en la cárcel. ¿Qué estoy haciendo en la cárcel? Si Dios dijo que un día yo estaría al frente y que las gavillas veía el que se inclinaban delante de él. Y el sol y la luna también estaban, ¿verdad?, delante de él. ¿Y estoy aquí en la cárcel? Pero él creyó lo que Dios le había dicho. No dejó que las circunstancias lo llevaran a creer algo diferente. Con la paciencia heredó las promesas de Dios. Yo quiero animarte esta mañana que tengas ese mismo espíritu. Imita a aquellos que encuentras en la Biblia. Y cuando leas una historia, por ejemplo, de José, de Pablo, cuando él pasa esa dificultad, le dijo, Señor, gracias que la Biblia tú no escribiste nada más lo bonito, también escribiste aquello que nos pone a pensar. Si Pablo pasó eso, si Jesús pasó eso, si los profetas pasaron eso, ¿qué creo yo que voy a evitar también algo así? No, pero así como tú estuviste con ellos, tú estarás conmigo. Porque Dios es el mismo. Cuando cantamos ese canto, el mismo Dios. Confío en el Dios de María, en el Dios de David, en el Dios de Jacob, de Abraham. ¿Sabe usted? Ellos han pasado de la historia y de la escena
pero el Dios que estuvo con ellos, no ha pasado. Él es el mismo hoy. Y a mí me impacta tanto al creer eso. El Dios que llevó a Moisés por el desierto y abrió el mar para que ellos pasaran. Es el mismo Dios que está conmigo y contigo. El mismo Dios que resucitó a Cristo de los muertos por su Espíritu. Es el mismo Espíritu que mora dentro de mí y de ti si eres de Dios. Y cuando nosotros contemplamos eso, no podemos decir nada menos que lo que la Biblia dice, de la eternidad a la eternidad. Tú eres Dios, el mismo Dios. Así que debemos aprender el contentamiento, y el contentamiento en Dios es la clave. Regocíjate en lo que tienes. No dejes que la impaciencia te lleve a llevar tu propio camino, a malgastar aquello que Dios te ha dado. Número 3, devuélvele a Dios la décima parte de todo lo que Dios te dé. Y esta práctica en la Biblia se llama diezmar. No porque Dios necesite tu dinero ni el mío. Lo que Dios desea es nuestro corazón. Puedes decir amén. Y la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Muchas veces nosotros no obedecemos a Dios en el área económica, en el diezmo, la ofrenda, lo que Dios nos lleve o nos mande a hacer, porque realmente no está Dios al centro de nuestro corazón como nosotros decimos o creemos. Pero Dios desea, hermanos, más que las cosas, Dios desea ser nuestro tesoro. Dios quiere que no las cosas, no el dinero, sino Él sea lo que nosotros atesoramos sobre todas las cosas. Puedes decir amén. Así que el diezmo es una manera que la Biblia nos dice que Dios prueba nuestros corazones. Y si nuestro dinero nos posee, o no consultamos con Dios en la manera en que nosotros debemos llevar adelante, quizá puede decir que algo más es nuestro tesoro. Y darle a Dios las primicias, que dice la Biblia, de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nos obliga a dar un paso de fe. Yo doy gracias a Dios porque de niño mi padre y mi madre nos enseñaron a diezmar a Dios. Yo me acuerdo que aún antes, hermano Ramón, inclusive de conocer al Señor, estaba yo en el ejército fue donde Dios me alcanzó, pero yo fui criado en la iglesia cristiana, mis madres me enseñaron el camino del Señor, pero yo como un joven rebelde, ¿verdad? No quería seguir el camino del Señor. Me fui al ejército, en el ejército fue donde Dios me encontró, pero yo diezmaba a la iglesia cuando asistía, aún antes de ser cristiano, porque mi madre me había enseñado. Mi madre me enseñó aunque no era algo que yo hacía simplemente de corazón, lo hacía porque mi madre me había enseñado que de todo lo que yo ganara yo debía darle el diezmo a Dios y a la obra de Dios. Y me acuerdo que cuando Dios me alcanzó en el ejército fue un día de gran lluvia, una tormenta. Iba yo en ese tiempo tenía un Volkswagen chiquito rojo, iba a rumbo de la iglesia, había ido el domingo a la iglesia. Y eso también, no siendo cristiano, pero iba a la iglesia porque así me habían enseñado mis padres. Y me acuerdo que yendo en el camino hacia el lugar donde vivíamos nosotros, en el campamento, ¿verdad?, militar, era una lluvia tremenda. En Luisiana los caminos son bien angostos, entre árboles bien altos. Y me acuerdo que estaba lloviendo y iba el parabrisas que casi no quitaba la lluvia, se estaba cayendo tan fuerte que no podía ver casi nada.
Y me recuerdo que en ese instante sentí una presencia tan tremenda que me hizo estremecer. Me dio miedo, hermanos, puedo decirlo. No pude ni voltear al lado porque sentía que el Señor estaba sentado al lado de mí. Y vino un despertamiento, una tremenda presencia de Dios. Y vino la voz de Dios a mi corazón. Me das tu dinero, pero no me das tu corazón. Y tanta fue la presencia en ese carrito donde iba yo, y la lluvia tan tremenda que no podía ni ver, y mis ojos empezaron a llenar de lágrimas, y un temor de ni querer voltear a ver al Señor. Sentía que el Señor me estaba viendo y penetrando, y tuve que, ¿cómo se dice? Salirme del camino lo poquito que podía, porque en Luisiana los caminos están tan pequeñitos, ¿verdad? Entre los árboles, rumbo al campamento militar, pero también hay como barranquitas para abajo, y si te bajas mucho te caes, Ramón. Entonces me orillé lo más que pude, porque ya no podía ir. La lluvia y las lágrimas no me permitían seguir, me paré. Y el Señor me dijo, me das tu dinero, pero no me das tu corazón. Y ese momento fue cuando el Señor me alcanzó, abrió mis oídos y mis ojos para ver y reconocer su presencia. Fue cuando Dios realmente me dio el nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Y le dije, Señor, perdóname. Ven y sé Señor de mi vida. Y de ese momento no dejé de diezmar, seguí diezmando a Dios, pero ahora con un propósito completamente diferente. Ahora lo hacía por amor a Dios, no porque simplemente mi madre me había enseñado a diezmar. Y sabe que puedo decir gracias a Dios que en todos los años que Dios me ha dado la vida, Dios nunca me ha dejado en el área económica. Dios siempre me ha suplido. He pasado tiempos de necesidad, sí, pero he pasado tiempos también de abundancia donde Dios me ha bendecido y me ha dado la habilidad de bendecir a otros. La Biblia dice en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas, con aquello que tienes y con lo mejor, dice la Biblia, de todo lo que produzcas. ¿Sí lo pone, por favor? Honra al Señor con tus riquezas. Note que dice, son tuyas, pero al final, ¿quién te las dio? El Señor. Él te da algo para que tú lo administres, pero honra al Señor con ello. Y no honres al Señor con lo que te sobra. Honra al Señor con lo mejor de todo lo que produces. O sea, todo lo que el trabajo te da, todo aquello que ganas, primero honra al Señor. Sabe que, si me puedes dar uno de aquellos micrófonos, por favor, hermano. Sabe que la restauración que leemos en Segunda de Crónicas, it's making a noise, isn't it? Déjeme cambiar el micrófono rápidamente, por favor. En Segunda de Crónicas 31, y esto cubrimos ayer en el seminario de finanzas que tuvimos. Donde Segunda de Crónicas, el capítulo 29 al 31 nos habla de dos reyes. Uno era el rey Acaz. Era un rey que apartó al pueblo de Dios. Pero después de él vino el rey Ezequías, que empezó a restaurar todo lo que se había caído durante el reinado de Acaz, del rey Acaz, que hizo todo lo que era contrario a la voluntad de Dios.
Y dice 2 de Crónicas 31:5, y cuando este edicto, o sea, la palabra del rey salió, fue divulgada, dice, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Ve, el rey Ezequías empezó a restaurar lo que el rey Acaz y el pueblo había dejado, porque se habían apartado de Dios, habían hecho a Dios a un lado. Habían dejado de ofrecer, ¿verdad?, las ofrendas a Dios que les había ordenado, el diezmo de todo lo que Dios les daba. Y el rey Ezequías restauró esto al pueblo y les dijo, esto es lo que Dios nos ha mandado, es importante. Y ellos empezaron a dar las primicias, quiere decir lo primero, no lo que les sobraba, lo primero del grano, del vino, del aceite, de la miel y todos los diezmos, dice, de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos eran gente que trabajaba la tierra, esa era su economía. Y le trajeron a Dios todas esas cosas. Y luego dice en 2 de Crónicas, en el versículo 9, ahí donde está en el capítulo 31, el verso 9 y 10 dice, y preguntó Ezequías, el rey, a los sacerdotes y los levitas, después que ellos trajeron todo, ¿verdad?, en abundancia, acerca de estos montones, porque había unos montones, unas montañas ahí de todo lo que habían traído para la obra de Dios. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó, esto le dijo al rey, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, dijo el sacerdote, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado, ¿cuánto? Mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Note que cuando ellos empezaron a obedecer a Dios, regresaron otra vez a darle a Dios lo que a Él le pertenecía, porque la Biblia dice el diezmo es de Jehová. El diezmo no es tuyo, el diezmo no es mío, es de Jehová, es de Dios. La primicia, el diezmo de todo lo que Dios te da es de Él. Y Dios tiene una razón por la cual Él nos los pide. Dije que Dios no necesita nuestro dinero, y es verdad. Entonces Dios no necesita que tú diezmes, tú necesitas hacerlo, porque te va a beneficiar a ti. Y dice, Dios bendijo al pueblo y lo bendijo de tal manera que quedó abundancia más de lo que ellos se habían imaginado. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que cuando nosotros planeemos cómo vamos a gastar nuestro dinero, debemos hacer un lugar primero para honrar a Dios. Buscad primero el reino de Dios. Pero ¿cómo sería si, además de volver nosotros generosamente a Dios el diezmo, le diéramos acceso a Dios también al 90% de nuestros ingresos y todo lo que Él nos ha dado en bienes? ¿Y qué pasaría si obedeciéramos el mandato apostólico que Pablo dio a Timoteo en 1 de Timoteo 6:18? ¿Qué pasaría si nosotros obedeciéramos esto? Pablo le dice a Timoteo que él enseña a aquellos que tienen bien, que tienen riqueza, que tienen la economía suplida bien. Dice que hagan ¿qué? Bien. Que sean ricos en buenas obras. Que sean dadivosos. O sea, con disposición de dar. Eso es lo que quiere decir una persona dadivosa, una persona que tiene una disposición a dar. ¿Y cómo sería si nosotros hiciéramos el bien, fuéramos ricos en buenas obras, estuviéramos dispuestos a dar, generosos? Y luego dice Pablo, atesorando. Note que la palabra atesorar habla de ¿qué? De tesoro. Un tesoro es mejor que no tener nada. Y Pablo dice, ¿qué si nosotros hiciéramos esto? Y si lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Pablo dice, estamos atesorando. Estamos almacenando para nosotros. Dice, atesorando para sí, ¿qué? Un buen fundamento. Pero note esta expresión, para lo porvenir. Quiere decir que hay algo, no es nada más aquí donde estoy ahorita viviendo la vida actual, sino que hay algo que viene. No pierda eso. ¿Por qué Dios nos manda a dar el diezmo, lo que a Él le corresponde, ofrendas para la obra de Dios?
Porque Él quiere que nosotros nos preparemos. Y esa es la manera de prepararnos. Atesorando, porque viene algo. No es nada más aquí lo que estoy viviendo, sino que tengo que hacer un fundamento por lo venir. Otra traducción en inglés dice, para la época, la edad que viene. O sea que estamos preparando no nada más para aquí. Jesús dijo que el que da un vaso de agua en su nombre no perderá ¿qué? Su recompensa. Y a veces no todo es aquí. La recompensa la vamos a recibir también en el porvenir. Así que Pablo dice, estamos atesorando cuando nosotros vamos a dar, cuando somos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Estamos obrando algo, estamos edificando algo. Estamos edificando el fundamento que vamos a necesitar en el porvenir. Por eso no vivimos para aquí solamente. Y echamos mano a la vida eterna. O sea, vivimos la vida que Dios nos llamó a vivir. Hice la pregunta, ¿qué sería si además de devolverle a Dios el diezmo, que es de Él, le diéramos nosotros a Él acceso a todo lo demás, al 90%, a todo lo que Él nos ha dado? Que si tú le das acceso a Dios a tu casa, a tu coche, a todas las herramientas que Dios te ha dado, a tu comida, a tu ropa, a todo lo que tienes, que si tú le das acceso a Dios, que Él disponga de ello como a Él le place, para que cuando el Señor venga y tú andes en tu vida y el Señor diga, mira esto, Ramón, quiero que se lo dejes a este hermano, que tú no digas, ¿cómo? Es mío. Sino que le digas, sí, Señor, ¿cuándo quieres que se lo dé? ¿Y cómo se lo doy? Y vivamos una vida totalmente sumergida en Dios y en la voluntad de Dios. ¿Cómo se vería? Ya no nos tendríamos que preocupar por el día de mañana. Pero es que si le doy esto, me voy a quedar sin él. ¿Y qué si lo necesito mañana? Sino que ahora decimos, Dios es el que provee. Y si Dios me dio esto y me lo pide, se lo doy. ¿Por qué? Porque yo sé que mañana Dios tendrá provisión para mí. Se llama fe, creer que Dios, como dijo Cristo en Mateo 6, cuida de nosotros. ¿Por qué te afanas? Ya no tendremos que vivir en preocupación y afán, sino en un gozo de una vida entregada a Dios. Que ahora podemos obedecerle a Dios cuando Él nos dice que debemos ser dadivosos, ricos en buenas obras. Estaba leyendo esa porción y me vino Dios me recordó de Efesios capítulo 2. Quiero que vaya allí porque Pablo acaba de decir, dile a aquellos que tienen riqueza que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. Todos digan buenas obras. O sea, que hagan esto, que sean ricos, que den, que sean generosos. Y me puse yo a pensar, ¿qué si las buenas obras que Pablo nos dice aquí a Timoteo, que nos instruye a ser ricos, son las buenas obras que Pablo nos dice en Efesios 2, que Dios dispuso de antemano a fin de que nosotros las pongamos en práctica? Mire lo que dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Y qué si esas buenas obras por las cuales nosotros fuimos creados en Cristo son las obras a las cuales Pablo, por mandamiento apostólico, nos dice, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí fundamento por lo porvenir? ¿Qué si son estas obras que Dios dispuso de antemano, preparó de antemano para que nosotros camináramos en ellas? Porque leemos eso y dice, ¿Dios preparó obras para que yo caminara en ellas? Sí. ¿Cuáles serán? Pero retengo todo lo que tengo y no quiero deshacerme de nada. Y Pablo dice, enséñales a que sean ricos en buenas obras, dadivosos,
generosos, atesorando. Sabe que yo doy gracias a Dios porque nada de lo que Dios me ha llamado a mí a dar, jamás he sufrido menos. Siempre me ha dado Dios o algo más o me ha provisto de otra manera. Y Dios me ha llamado a mí a dar ropa. Yo me acuerdo de una ocasión hace muchos años, estaba predicando en México y entró un hombre, lo vi, estaba bien humilde sentado, su camisa limpia y todo, pero se veía algo bien humilde el Señor. Y predicando yo un mensaje en medio de la predicación, el Espíritu Santo me habló y vi al hermano sentado ahí y como una luz se hacía. Y el Señor dijo, quiero que le des tu saco a esa persona. Y en medio de la predicación le dije, Señor, ahorita sí dáselo. ¿Cuántos de ustedes saben que Él es Señor y puede interrumpirnos cuando Él quiera? Y en medio de la predicación, y no me acuerdo el momento en que estaba predicando, pero tenía algo, me imagino, que ver con lo que el Señor me estaba diciendo. Y le dije, hermano, y le apunté y las personas tuvieron que, porque él estaba así oyendo, pero estaba, y levantó su rostro. Y le dije, ven para acá, el Señor me está indicando algo. Me quité mi saco, bonito saco, no me acuerdo ni de qué color era, pero bonito, más bonito que este. Y me lo quité, le dije, sabes que el Señor te ama y el Señor me ha dicho que te dé mi saco. Y él, su cara se iluminó y me quedó viendo con los ojos. Entonces abrió los ojos bien grandes. Dijo, ¿de veras? Dijo, sí, póntelo. Y le quedó perfectamente, porque era casi como yo. Le quedó perfectamente y se sonrió y se fue y se sentó. Y ahí estuvo sentado con una sonrisa. Dios me ha llevado a dar coches que Él me ha dado. Quiero que le des este coche a esa persona. Y hermano Ramón puede decir delante de Dios que al momento que lo oí, digo, claro, Señor, ¿cuándo se lo doy? Y he aprendido, he dado pianos. Me acuerdo cuando hace muchos años tenía un piano, un mini grand se le llama. No era un gran piano, pero era un mini grand chico. Bonito piano que tenía en mi casa. Y vino un chico, me acuerdo una vez en la iglesia, estaba yo tocando en la iglesia y se sentó a mi lado y me vio que estaba tocando y dijo, yo quisiera saber tocar el piano. Le dije, ¿de veras te gustaría? Digo, sí. Le dije, ¿por qué no aprende? Dijo, porque no tengo piano. Y mis padres no tienen dinero para comprar. Y como Dios es mi testigo, el Espíritu Santo me dijo, dale tu piano. Y ahí sí tengo que confesarles como que patiné un poquito. ¿Cómo? Señor, mi piano, el que tengo en mi casa, sí, dáselo. Ok. Entonces llegué a mi casa y le llamé a la mamá del niño que estaba en la iglesia en ese tiempo. Y yo era joven todavía, o sea, yo tocando. Y me acuerdo que hablando con la mujer le dije, hermana, Dios me ha movido mi corazón. Hablé con su hijo, dice que él quiere aprender a tocar el piano. Y le dije, y Dios me habló y quiero darle un piano que yo tengo en mi casa y se lo quiero regalar. Y ella empezó a llorar, hermano, pero a llorar como si alguien se hubiera muerto en su familia. Se puso a llorar. Y le dije, hermana, y no me contestaba, llore. Y después de unos minutos se compuso un poco y me dijo, hermano, ¿no sabe usted cómo me acabo de arrepentir delante de Dios? Le dije, ¿por qué? Dijo, porque mi hijo vino a mí y me dijo que quería él aprender a tocar el piano. Y yo le dije, no quise desanimarlo, pero le dije, bueno, hijo, pues pídele a Dios que Él te abra el camino, que Él te conceda.
Y dijo, yo le voy a pedir al Señor, dijo el niño, que Dios nos ayude y que pueda, de alguna manera, me puedas comprar un piano. Y ella dijo, y cuando él me dijo eso, yo supe, no, yo no voy a poder comprarle el piano. Pero por no desanimarlo, simplemente le dijo, bueno, pues tú pídele al Señor, ¿verdad? Como aquí, quitárselo. Entonces, cuando yo le hablo y le digo, el Señor me habló, ella se puso a llorar porque dijo, tuve que arrepentirme delante de Dios. Dije, porque el niño tuvo fe y yo no. Yo le dije simplemente por quitármelo de encima. Ora y pídele a Dios que te lo dé, pero nunca creyendo que Dios iba a proveer. Y ahora usted me dice que Dios le habló, y vinieron a recoger el pianito ese que tenía y le sirvió a él, pudo aprender el niño a tocar el piano. ¿Y por qué le digo esto? No para jactarme y decir nada, porque todo lo que Dios me ha dado es de Él. Pero para decirle que no hay nada que Dios te pida, que Dios nunca pueda reponerlo con eso, con lo mejor, o simplemente irte y llevarte en otra dirección. A mí nunca me han faltado pianos, hermano, carros, ni ropa. Todo lo que Dios me ha llamado a dar, nunca me ha fallado. Y creo que si nosotros le confiamos a Dios, lo honramos primero, Él nunca nos fallará. Puede decir amén. Y por último, mantén todo lo que Dios te ha dado, como digo, confiado, te ha confiado a ti con manos abiertas. Siempre lo digo de esta manera, cuando Dios te dé algo, no lo agarres. Deja que te lo ponga en las manos. Y así, trátalo. Para cuando el Señor te diga que lo des, puedes llevarlo así nada más. Así. Dios no tiene que abrirte la mano, que forzarte a que lo dejes ir, porque no te ha posesionado. ¿Cómo cambiaría nuestras vidas, para terminar, si estuviéramos dispuestos a compartir todo lo que Dios nos ha dado? Y por eso digo, es menester que nosotros entonces sostengamos todo lo que Dios nos da en manos abiertas. Y es la única manera, hermanos, de ser un mayordomo fiel a Dios. Dios es por nosotros. Y si Él es por nosotros, dijo Pablo, ¿quién contra nosotros? Amén. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Porque muchas veces, Dios, queremos nosotros ser Señor de nuestros propios bienes, pero resistimos, Señor, seguirte y obedecerte y abrazar tus promesas. Perdónanos. Ayúdanos para no compararnos con los demás, sino estar agradecidos y regocijarnos por lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, para devolverte a ti lo que tú mereces. Ayúdanos para enfocarnos en entregarte a ti todo las posesiones que nos has dado. Y quizá inclusive aquellas que nos han poseído a nosotros y han sido un estorbo. En este momento, Señor, escucha la plegaria de nuestros corazones. Dígale ahí donde está el Señor, que quiere rendirle todo. Quiero confiar en tus promesas. Quiero echar mano a ellas, porque sé que aún tus promesas son una prueba para mi fe. Sin ser demandante de ti, quiero creer, Señor, que tú, como has dicho, cuidarás de mí. Y perdóname si he hecho la economía, el dinero, algo más importante de lo que debe ser en mi vida. Tú eres mi tesoro y la fuente de toda mi bendición. Y te agradezco, Señor, porque sigues obrando en mi corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, al ir adelante para serte fieles en todo aquello que tú nos has dado para administrar. Como mayordomos que no tenemos de qué avergonzarnos, porque en fidelidad
siempre hacemos y tratamos todo lo que nos has dado para tu gloria, y que sea para tu gloria. Te pedimos, Señor, que este día tú traigas convicción a nuestro corazón. Si en algo necesitamos cambiar, que podamos, Señor, hacerlo. Y quizá aún esta semana, que cada día podamos ver todo lo que tú nos has dado y darte gracias por alguna de esas cosas todos los días. Y al final de esa semana, yo sé que seremos, Señor, sumergidos en un espíritu de agradecimiento. Ya no más pensando en lo que no tenemos, sino agradecidos y contentos por lo que tenemos. Bendícenos, Señor, este día. Al ir de este lugar, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.